Hoy vamos a ver Rusia y el mundo durante los tormentosos años 20, cuando se consolida la revolución. La vez pasada estábamos viendo cómo va a cambiar el mundo después de la Revolución de Octubre y del final de la Primera Guerra Mundial, y estábamos viendo cómo surgían las vanguardias, y estábamos viendo cómo surgía Stravinsky, y toda una nueva mirada sobre el mundo surgía en aquella época. Entonces, veíamos cómo la salida de Rusia de la guerra va a ser absolutamente definitiva, porque va a liberar todo el frente oriental, porque los alemanes con la liberación del frente oriental se van a mover para Occidente, pero para el frente occidental en Francia, pero más adelante van a entrar a los Estados Unidos sin la contundencia que tendrían después y durante la segunda, porque recién estaban armando ejércitos, y como lo que podría ser técnicamente un empate o una ligera ventaja se tradujo en una postración de Alemania por cuenta del deseo de venganza de los franceses, por lo que la humillación sufrida en la batalla de Sedan y por el costo tan inmenso que pagaron durante la guerra los belgas y los franceses. Entonces ellos van a poner unas condiciones absurdas a Alemania, absurdas, que la van a postrar y la van a humillar, al quitarle los territorios de la Alsacia, Lorena, Sarre, le quitan 70.000 kilómetros, 5 millones de habitantes, la dejan desmembrada, la ponen a reconstruir a Europa con su dinero, que no tienen, con cifras de 20 millones de libras esterlinas, pues que en esa época no era de libras, que era una cosa absurda. Entonces, Alemania queda descuartizada es en la mesa de negociación del Tratado de Versalles y no en el frente de batalla. A ese acto de descuartizamiento y de desmembramiento de Alemania, la prohibición de ejércitos, la prohibición de armamentos, la onerosísima suma para la reconstrucción de Europa, la declaración de culpabilidad de la guerra, los alemanes la van a llamar la puñalada trapera, porque dice que ellos fueron entregados y traicionados. Y resulta que como antes de la guerra había habido en Europa una confrontación entre los que se oponían a la guerra y los que creían en la guerra. Los que se oponían a la guerra eran aquellos que creían en la lucha de clases y no de estados nacionales, que eran todos los socialdemócratas. Y los que querían entrar a la guerra eran los que, digamos, le comían cuento a la formación de los estados nacionales. Entonces, se van a sentir que el resultado de la guerra es aterrador, que no valió la pena meterse allá, que perdieron muchísimo, pero muchísimo, y se van a sentir absolutamente acongojados. Y ahí es cuando estábamos hablando la vez pasada, que hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado espartaquista, y que los espartaquistas eran la fracción bolchevique, el equivalente a los bolcheviques en Alemania, que eran Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, y una lista de gente que se llamaban así por Espartaco, el nombre, el periódico que sacaron con el nombre del primer esclavo que se había rebelado contra el Imperio Romano, y cómo ellos van a ser una oposición radical, pero van a ser entregados por sus mismos copartidarios, los socialdemócratas, que a cambio de la entrega de los espartaquistas tomaron el poder en lo que se conocería como la República de Weimar. Como la República de Weimar nace herida de muerte porque tiene una deuda económica tan impagable que el que se monte ahí le va a ir mal. Entonces, como todo sale mal de la guerra, todo, va a haber una guerra civil, no triunfa la revolución, el hambre es aterradora, el desgaste es terrible, como todo sale mal, entonces a los socialdemócratas que están en ese momento en la joven República de Weimar, que habían hecho una constitución bastante liberal y democrática, les va a caer toda el agua sucia
y toda la frustración y el desengaño de los alemanes por el resultado nefasto de la guerra, que además van a tener una estanflación que va a hacer que la economía se derrumbe y esos años sean malos. Siempre hablamos de una película que se llama El huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman, con David Carradine, que es una película bravísima, sobre todo lo que se cocina en la frustración alemana. Esta situación le va a dar a las derechas alemanas un argumento enorme para desprestigiar al régimen socialdemócrata y a todo lo que tenga que ver con ellos, y muertos los espartaquistas, no va a haber quien, y desprestigiados hasta el límite los socialdemócratas, no va a haber quien haga una oposición cuando una nueva fuerza que se va a llamar el nacionalsocialismo se vaya incubando en el corazón de Alemania y poco a poco se vaya perfilando hasta llegar al poder. Y mientras tanto Italia, que quedó igual de aburrida, porque Italia pierde los territorios de Trieste y de Fiume, Italia no se siente contenta con cómo quedó esa guerra. Ellos pusieron mucha gente, murieron 600.000 personas de sus soldados, quedaron ahí también rotos en su territorio, finalmente no ganaron nada, entonces los italianos tampoco se sienten contentos con el resultado de la guerra. Allá va a caer Víctor Manuel, también hay una joven república, también, pero no hay una, digamos, no hay una firmeza que permita consolidar la joven república, y empiezan los partidos comunistas en el mundo. Ahorita vamos a ver cómo es ese tema. Y resulta que los italianos, en la reclamación de Trieste y Fiume, que fueron territorios que ahora van a quedar en manos de la fundación de un nuevo pueblo que se llama Yugoslavia, van a crear una declaración que va a fundamentar Gabriel D'Annunzio, que va a firmar Benito Mussolini, que es el origen del fascismo. Entonces se están incubando por el mismo resultado de la guerra el fascismo y el nazismo en Italia y en Alemania. Esto está pasando en 1919, cuando se funda el Manifiesto Fascista, y en 1920 ya la cosa en Alemania está empezando a perfilarse la doctrina que luego llegaría al poder. Entonces hay un germen de autoritarismo peligrosísimo que se está dando en Italia y en Alemania por el descontento profundo con el resultado de la Primera Guerra Mundial. Esa es una tendencia. Pero hay muchas tendencias en este momento. Las revoluciones se dividen en los hechos y los ecos. Los hechos es lo que está pasando. Los ecos son lo que el mundo ve. Entonces, al interior de Rusia están pasando muchas cosas. Primero se nos viene semejante guerra civil, donde están atacando los turcos, están atacando los polacos, divisiones checas que en otra época los apoyaron y ahora están contra ellos, los cosacos, ¿sí? y todas las potencias extranjeras y todo lo que dijimos que ha pasado. Y sin embargo el Ejército Rojo, con su revolución recién hecha y acabando de salir de una guerra y acabando de hacer una revolución, ganan la guerra civil, ¿me entiende? O sea, eso es una cosa increíble, por aquello de que no se puede invadir a un país en revolución, porque el grado de adrenalina que ellos producen los hace inmunes a todo miedo, porque el frenesí de una causa de estas los hace invencibles. Y el Ejército Rojo, que Trotsky diseñó y armó, va a ganar la guerra civil. 2 años penosísimos, pero la ganan. Es una cosa increíble, y esa victoria de la guerra civil les va a dar una dimensión que va a hacer que se vayan empoderando poco a poco de una doctrina que ellos no van a gestar, pero que ellos van a llevar a la práctica como quiera que fue en donde triunfó. Entonces, aquí nos vamos a meter en un proceso muy curioso. ¿Se acuerda que nosotros hemos visto que Rusia se vuelve cabeza de la que sea? Si llega la fe ortodoxa, entonces la iglesia principal la tienen ellos porque son los herederos de Bizancio, ¿sí? La que venga. Si nos vamos a poner de paneslavos, entonces todos los eslavos vienen de la Santa Madre Rusia, porque ella es de donde ebulle el verdadero sentido de lo eslavo.
ahora que nos ponemos comunistas y ahora que nos ponemos socialistas, pues ella va a ser la cabeza del socialismo. No porque lo hubiera querido, ni porque lo hubiera pensado así, sino porque las circunstancias así lo favorecieron, porque esto era una cadena. La Segunda Internacional va a montar partidos comunistas en todas partes, me ha dicho. No, ella no las va a montar, la gente se va a unir a la doctrina comunista en Hungría, se va a unir en Italia, se va a unir en Francia, se va a unir en muchas partes. O sea, los ecos de la Revolución de Octubre van a empezar a sacudir los cimientos de Europa, porque todos los demás pueblos devastados por la Primera Guerra Mundial y sometidos a condiciones infrahumanas con el trabajo a destajo, van a empezar a formar gigantescos movimientos obreros, porque ahora hay un discurso de clase que dice que los obreros tienen derecho a unas condiciones de vida justas y que la historia los ha puesto en una condición muy desfavorable cuando ellos son los que realmente producen el trabajo en la sociedad. Entonces, el proyecto, que está dividido en muchos pueblos, que tiene muchas tendencias, porque había socialismo científico, socialismo utópico, había toda clase de debates acerca de qué podía ser el socialismo. Todo eso, digamos, es un pensamiento, es una idea, es un proyecto, es un plan, es una aspiración, pero en la Unión Soviética es una realidad, esa es la diferencia. ¿Sí? Allá triunfó. En Hungría no, Bela Kun se tomó el poder, alcanzó a hacer su revolución, pero la van a aplastar. En Alemania no. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo le hicieron lo suyo, pero fueron entregados y asesinados. En Italia no. Van a tener una fuerza tan grande que alcanza a temblar la burguesía, pero no lo suficiente para tomarse el poder, porque sobre el susto que van a tener los terratenientes, unas fuerzas de choque que se van a ir gestando como especies de brigadas de barrio, pero armadas, van a empezar a tener, que se llaman faccios, porque es como para hacer frente a la caótica Italia. Ellos creen que hay que hacer cosas, y al hacer cosas se llaman faccios, y se reconocen fascistas, y va a haber una alianza entre los terratenientes y los fascistas, dándole a los terratenientes el soporte económico y creando los fascistas el grupo de choque que se va a enfrentar sanguinariamente contra el movimiento obrero socialista que se está dando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea de la Revolución Rusa es que ellos son la primera parada, pero eso tiene que triunfar en el resto de Europa, porque si no triunfa en el resto de Europa, eso no se entendía sino como una doctrina internacional, porque se trata de una doctrina que no reconoce las divisiones de estados nacionales, sino que reconoce solamente las clases sociales. Esa es la diferencia. Entonces, porque era lo que habíamos visto, que ellos se pusieron a pensar que si uno es vaciado belga, vaciado francés, vaciado inglés, vaciado ruso, lo que es vaciado, ¿sí? Independientemente de que sea belga, francés, inglés o ruso, todo el mundo estaba en una mala situación en cualquiera que fuera el país. No importa que fuera imperio, no importa que fuera titinísimo, igual la clase obrera estaba en malas condiciones. Entonces, sobre un discurso internacionalista que no reconoce los estados nacionales, la idea es que todo lo demás va a ocurrir como un dominó. Rápidamente todos los demás van a hacer la revolución, Rusia solo la inaugura, pero eso no va a pasar, Rusia se va a quedar sola. Esto que se estaba moviendo como un gran proyecto europeo, que se estaba movilizando en todos los países, esto es lo que llamamos la internacional, pero como solamente va a triunfar en Rusia, Rusia será la representación misma de la internacional.
Esto se llama la internacional porque está en todos los idiomas. Eso dice: arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y vamos todos a la internacional. Libremos de todas las cadenas que oprimen al proletario. Eso quiere decir que en todos los países y en todos los idiomas, en inglés, en español, en francés, en alemán, se canta la internacional. Esto no es un himno de un país, esto es un himno de una clase. Y eso es lo que está cambiando. Y eso es lo que va a mover a toda Europa, y eso es lo que triunfa en Rusia. De eso se trata todo. Entonces eso es una revolución obrera, y eso no había pasado jamás. Luego todo lo que hagan los rusos lo hacen por primera vez y se lo inventan. Y se lo inventan a la rusa. Como les digo, como la revolución no va a triunfar en ninguna otra parte, como Rusia va a quedar solita, y como además va a ser atacada profundamente por un montón de potencias, esta revolución se va a volver la única que conocemos y el único referente de todo el planteamiento de un mundo de justicia social para el movimiento obrero. La sede se vuelve Rusia. Por decirlo de alguna manera, Rusia va a ser a la revolución y al comunismo lo que el sistema Windows, ¿sí? O sea, es la que se va a estandarizar, ¿sí? La que, digamos, hay muchas tendencias, pero la que triunfa es esta. Y el que hace esa vuelta es Lenin, y lo hace como él piensa, a lo ruso. Entonces, la presión de la guerra civil va a hacer que los muchísimos partidos políticos que había antes, que se manifestaban en la revolución, vayan a perder toda posibilidad de expresión, porque a la voz de una guerra civil y sobre el poder que se tomaron los bolcheviques y sobre la tesis de la dictadura del proletariado y sobre la emergencia de defender una revolución recién nacida, pues no hay debate, porque eso casi se plantea como una operación de salvamento en el agua, que si todo el mundo se pone a debatir, todo el mundo se ahoga. Entonces, la presión de la confrontación entre los guardias rojos y los guardias blancos hace que cualquiera que no esté de acuerdo con todo lo que dicen ellos que es la revolución sea un contrarrevolucionario. Entonces ahí no hay cómo decir, mira, a mí sí me parece esto, pero no me parece esto otro. Mira, a ver, si es que están las tropas entrando por todas partes de Rusia. Entonces, no va a haber tiempo para el debate, porque la guerra civil impide y ahoga cualquier discusión sobre qué es el socialismo, porque lo que toca es hacerlo. Independientemente de que sepamos o no qué es eso, toca hacerlo. Entonces, lo que Lenin hace es ejecutar todo eso como sea. Entonces, lo primero que hace, hay una gran campaña de alfabetización y va a poner a toda la gente entre los 8 y los 80 años a leer con trabajos pagadas, horas pagadas. Hay que alfabetizar a Rusia, porque si no se alfabetiza a Rusia no van a comprender el sentido de la revolución. Hay que colectivizar las granjas, hay que poner a producir, hay que producir comida, hay que empezar a planificar esto. Y la misma revolución la misma guerra civil hace que todo el poder que de hecho ya tenían durante el tiempo en que se lo tomaron con los soviets, quede concentrado total y absolutamente en las manos del Partido Comunista, en las manos de los soviets, desde el principio, ¿sí? Hubo una época pequeña en la que se permitía alguna muy limitada propiedad privada para generar excedentes, porque se necesitaba robustecer la economía, pero básicamente todo el control va a estar en manos del Estado. Ahora, esta revolución, como hemos dicho, estaba planeada para Alemania, tenía las condiciones, o para Inglaterra, tenía las condiciones de países industrializados, países con excedentes, con estructuras políticas y administrativas con larga tradición y consolidación, como en el caso de Inglaterra. En Rusia no se cumplía nada de eso. Había un zarismo ferozmente autócrata que no había permitido ninguna forma de modernidad ni de reforma, ni había conocido nunca una democracia. Había una pobreza endémica, una corrupción generalizada, un gigantismo estatal manifestado en una gran cantidad de funcionarios. Nada de lo que dijeron que iba a pasar. Si a Marx le hubieran preguntado dónde iba a ser la revolución, nunca se le hubiera ocurrido que era en Rusia, porque todos los postulados
que se suponía que tenían que cumplirse para que se diera una revolución, no se cumplían en Rusia. ¿Y dónde se cumplían, que era en Alemania? No pasó, porque la historia es como quiere. Finalmente ella decidió hacer la revolución donde menos se imaginaba uno. Entonces no hay no hay manual, porque además Marx no lo escribió, entonces el manual lo escribe Lenin como puede. De esa manera, entre la guerra civil, entre el triunfo mismo de la revolución y entre la circunstancia sobre la presión tan grande de hacerlo, y al no tener ningún tipo de tradición democrática, y al no poderse permitir un debate ni siquiera por la premura de las circunstancias, esta revolución nunca va a tener la oportunidad de ser democrática ni de tener debates internos, porque la guerra civil la hizo nacer autoritaria, la hizo endurecerse para poder triunfar, y triunfó. Triunfó quiere decir que sacó a todas las tropas que la invadieron. Triunfó quiere decir que logró imponer el poder del Ejército Rojo y que se consolidó, y que a diferencia de los alemanes, y a diferencia de los húngaros, y a diferencia de los italianos, y a diferencia de todos los demás que lo intentaron, en Rusia sí triunfó. Es por eso que Rusia se vuelve la cabeza del comunismo, porque allá es en el único sitio donde pueden contar ese cuento, por todas las circunstancias que hemos contado. Entonces, de esa manera, Rusia arranca a encabezar este nuevo proyecto de origen europeo, pero que va a triunfar en Rusia, y ahora vamos a imponerlo como dicen los rusos. Entonces, lo primero que va a pasar, sobre la base de que la religión era el opio del pueblo, que era lo que decía Marx, es que va a haber, digamos, una persecución, un planteamiento del Estado contra la religión, contra la Iglesia ortodoxa, contra la fe ortodoxa, por el estrecho vínculo que había entre el zar y la fe ortodoxa. Como los zares finalmente eran prácticamente las cabezas de la fe ortodoxa, junto con los popes, ellos se consideraban aliados indiscutibles del poder que la revolución intentaba derrocar. Por lo tanto, se van a cerrar una gran cantidad de iglesias, basílicas, algunas de ellas se van a convertir en talleres de carpintería, otras en panaderías, va a haber una destrucción muy grande de íconos, va a haber digamos, toda la fuerza de la fe queda totalmente rota por la revolución, y esa fuerza de fe se va a reemplazar por una nueva fe, que es el comunismo y que es el partido. Sí, y entonces ahora todo el fervor que los rusos necesitan tener para vivir, porque son pueblos de fe, de mística y de creencias profundas, va a ser reemplazado por la ideología de este nuevo proyecto histórico. Y todo el mundo ortodoxo, que tiene ya más de 700 años en este relato, queda suspendido, oculto o prohibido, según la zona, durante los 70 años de la revolución. Esto es muy importante, porque cuando esta revolución se acabe y cuando termine su tiempo en la historia, será la fe ortodoxa la que va a resurgir con una fuerza inimaginable, demostrando que esas fuerzas religiosas tienen mucho más poderío del que uno pudiera imaginarse en primera instancia, porque durante 70 años estuvieron fuera del escenario. Todo lo que hemos visto que está relacionado con la Iglesia Ortodoxa, todo que estaba relacionado con la Iglesia Ortodoxa, así ya no va a ser el mundo. Va a ser un nuevo mundo totalmente diferente. Se van a crear otros paradigmas, otros parámetros, otras instancias, otras historias, otro pensamiento, en la música, en las vanguardias, en el cine, en todas partes. Esto va a cambiar toda la mentalidad del siglo XX, y no solamente en lo político, no solamente en lo económico, no solamente en lo social, sino en la concepción misma del mundo. Rusia va a alterar todo el pensamiento, toda la imaginación y todos los referentes que se habían tenido del siglo XX, casi que lo inaugura con esta revolución, y todas las vanguardias de una u otra manera van a estar remitidas a ella y al horror de una guerra que los llevó a la sinrazón y al sinsentido. Y en ese momento es cuando la música cambia totalmente.
Es literalmente un nuevo mundo el que está surgiendo en este momento. Tiempos de Stravinsky, son tiempos de Dvorak, son tiempos de las vanguardias artísticas, porque también aquí va a pasar que en Alemania, en Hungría, va a haber una pregunta punzante. ¿Cómo es posible que las sociedades más avanzadas del planeta, según los europeos se definían a sí mismos, vayan a meterse en una carnicería tan sin sentido, tan absurda y tan sin explicación, donde se van a matar 20 millones de personas y una generación entera quede en las tumbas? Toda la generación entre los 14 y los 40 años, los hombres entre los 14 y los 40 años murieron. Entonces, ¿por qué? Por nada. ¿En qué quedó? En nada. Todo el mundo perdió en esa guerra. Eso hace que se cree un movimiento que se llama el Dada, bajo la sospecha de que la razón se ha equivocado de medio a medio, completamente. Y Dada es la primera palabra que dice un niño en cualquier idioma. Y entonces surge el movimiento dadaísta y a él se van a unir un montón de gente, escritores como Tristan Tzara, Max Ernst en la pintura, Aragón, mucha gente se va a unir al movimiento Dada para decodificar el discurso de la razón, porque lo que acaban de ver no puede ser posible en una sociedad como esta. El vacío de la Primera Guerra, la angustia tan terrible hace que solo los artistas tengan la posibilidad de expresar el tamaño del horror de lo que se acaba de vivir. Y por el otro lado también surge el surrealismo, que es lo que muchas veces dijimos, que es la historia de un encuentro entre una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Esto es la ruptura del discurso lógico y el buceo en el psicoanálisis, el tiempo de Sigmund Freud, porque debe haber algo muy oscuro, tenebroso y terrible en el ser humano que lo lleve a guerras de este tamaño. Y eso es el Thanatos, la fuerza, el instinto de la muerte. Y hay que ver qué fue lo que pasó, a qué hora la razón se alió con el instinto de la muerte y acabó con la mitad de Europa. Eso hay que saberlo y solo el arte lo logra decir. Entonces, y eso es el tiempo, el manifiesto de Breton. Entonces, el mundo entre guerras, los años 20, van a ser unos años muy ricos a nivel cultural, muy importantes a nivel de las ideas, porque existe tanto un descorazonamiento y una desazón horrible por la guerra, como una profunda esperanza en lo que triunfó en Rusia. O sea, Rusia se vuelve el faro del mundo de su tiempo, porque algo allá ganó y lo están consolidando. A eso llamamos los hechos y los ecos. Los hechos es lo que está pasando en Rusia y lo que están intentando hacer, y los ecos son lo que el mundo ve, la influencia de esta revolución. La influencia de esta revolución cimenta el movimiento obrero europeo y más adelante mundial. La influencia de esta revolución construye el sustrato de lo que va a estar llena la utopía. Y por eso los europeos van a estar tan ligados a la suerte, y por eso estábamos diciendo la vez pasada que Rusia, que siempre quiso ser parte de la historia europea, que siempre quiso que la invitaran a la fiesta de los europeos, que siempre estuvo bajo la influencia de los europeos, ahora es al revés. Ahora los europeos bailan como dicen los rusos. Ahora los europeos se mueven como dicen los rusos, porque lo que ha pasado en Rusia parte las eras. Muchas veces hemos dicho que esta revolución transformó el mundo y que Rusia dejó de tener una historia particular, rica, maravillosa, llena de acción, suspenso, intriga, bucólica, fantástica, lo que usted quiera,
pero rusa. Con esto la historia de Rusia se va a internacionalizar porque la doctrina que triunfa en Rusia es internacionalista y tiene que ver con todos los demás pueblos, y como Rusia se va a volver la cabeza de esa doctrina y esa doctrina va a atravesar todo el siglo XX, Rusia se va a volver una de los grandes protagonistas del siglo XX, y de aquí en adelante, desde este momento de relato hasta 1989 y hasta el 92, Rusia va a determinar la parada geopolítica del mundo por esta revolución. De una u otra manera, de formas diferentes en cada etapa, pero de aquí en adelante, el mundo sabrá de Rusia todos los días hasta que se acabe lo que Hobsbawm diría el siglo XX corto. Porque Hobsbawm dice que esta revolución, el gran historiador, que esta revolución es tan importante que el siglo XX prácticamente se circunscribe en el momento en que ella triunfa en 1917 y en el momento en que ella termina en 1992. Así de simple. Dice que ese es el siglo XX corto, que el siglo realmente comenzó con la Revolución de Octubre y que el siglo va a terminar con la caída de la Unión Soviética, para darle la dimensión de la fuerza que esto va a tener en toda la evolución del siglo XX, y está recién empezadito. Entonces, por eso es que la historia de Rusia deja de ser solamente rusa, porque es allá donde triunfó una revolución que todo el mundo quería hacer en cada uno de sus países. Entonces, de aquí en adelante, la revolución va a ser como los rusos digan, porque no hay ningún otro país que pueda decir, no, es como decimos los alemanes, porque allá no se pudo. No, es como decimos los húngaros, porque Bela Kun tampoco pudo. Entonces, ellos van a ser los que digan cómo es que es. Así. Entonces, van a empezar su revolución, pero la revolución empieza con un carácter autoritario, no solamente por el sustrato mismo de la concepción política de los rusos, que vienen de una autocracia que había arrancado en el siglo IX y que ahora pasaba a manos de los soviets. O sea, nosotros pasamos de los zares a los soviets sin una transición democrática en la mitad, por la guerra civil, porque la guerra civil definitivamente la endurece por la necesidad de protegerse, por un lado. Por otro lado, por el hecho de que triunfe sola, ella al triunfar sola tiene que defenderse permanentemente, y se van a crear una alianza entre los diferentes partidos comunistas que se han suscrito y han salido en los otros países, que se llama el Comintern. O sea, todos los partidos comunistas van a quedar circunscritos lentamente al destino de la Unión Soviética, y ella es la que va a terminar diciendo qué es el comunismo y cómo es el comunismo. Y se va a crear un referente, y todo el que se diga comunista es porque se parece a la Unión Soviética, y el que se diga anticomunista es porque se distancia de ella. Entonces, por un lado nos está surgiendo el fascismo y el nazismo en Alemania y en Italia, que se están incubando, y por el otro lado la fuerza del comunismo está sacudiendo a Europa hasta llegar a crear una polaridad, una bipolaridad entre los dos, y el fascismo y el comunismo se van a empezar a enfrentar poco a poco, en todas partes, todo el tiempo, ¿sí? Y hay un momento cuando estamos en todas estas, ¿sí? Entonces, por un lado están las vanguardias, la expresión, la libertad, es tanta la fuerza que va a producir el comunismo, es tan profunda la fe de esta idea, que hay un hombre que va a entender este invento de los hermanos Lumière, que habíamos visto cuando estábamos en la serie de Francia. Este invento del cinematógrafo, con su capacidad para generar emociones, lo va a poner al servicio de la revolución. Lo va a hacer aquel que recree para las generaciones la revolución. El concepto de la revolución en el cine no va a ser la obra de un hombre o de un líder, sino la obra de un pueblo, de una masa. La masa se vuelve la protagonista de la historia de este cine que se va a lanzar. El que se concibe, el que inventa esta idea, el que la va a llevar al cine, se llama Sergei Eisenstein. Y por eso hemos hablado del acorazado Potemkin, donde recrea la rebelión del puerto de Odessa, del acorazado Potemkin y del pueblo apoyándolo, de Octubre,
de Alexander Nevsky como una reconstrucción de la memoria heroica de los rusos, que además después vamos a ver que es una cosa increíblemente premonitoria, porque cuando se estrena ya la cosa con Alemania se prefigura como después, un poco se anticipa cómo va a ser después. Entonces, ¿qué es lo que hacen los rusos? El cine político. El cine como arma para dar a entender y a conocer una ideología y una revolución, y como una forma de movilizar las emociones en torno a la fuerza de una idea. Y eso es lo que significa el cine de Sergei Eisenstein, y por eso va a ser tan emblemático. Entonces, en estos tiempos estamos con Kandinsky, estamos con Chagall, estamos con todos el arte abstracto empieza a aparecer, y el surrealismo y el Dada, las vanguardias artísticas se toman el siglo XX en esta década, y van a ser tan definitivas que casi que todo lo que de ahí en adelante se llame innovación, incluyendo lo que más loco se les parezca ahora, viene de estas épocas. Los años 60 y el arte pop serán una continuación de los movimientos de las vanguardias. Lo que pasa es que las vanguardias van a surgir en los países donde después va a surgir el nazismo y el fascismo, que las van a considerar arte degenerado, y que van a hacer que queden cortadas en el tiempo, porque la gente tiene que salir corriendo. Todo el que está pensando así, cuando ya surja, no va a poder seguir pensando así. Pero en los años 20 todas las ideas están ebulliendo, y al mismo tiempo la desazón de la guerra y la necesidad de rumbear, porque después de la guerra la gente quiere enrumbarse. Por eso son los locos años 20, porque todo el mundo quiere olvidar la pesadilla, y al mismo tiempo Rusia está haciendo su revolución. Es un tiempo interesantísimo, pero es un tiempo donde las sombras se van incubando lentamente, porque el Tratado de Versalles quedó tan mal planteado que va a hacer que la Segunda Guerra Mundial eventualmente sea inevitable, por la manera como quedó Alemania, por la manera como quedó Italia, por lo mal empatado que terminó ese tratado. De ahí van a surgir la Sociedad de las Naciones, y Estados Unidos no va a formar parte de la Sociedad de las Naciones porque no va a reconocer lo ignominioso del Tratado de Versalles, y los pueblos que se van a repartirse lo ratifican en el Tratado de Versalles, que es toda la historia del pueblo del Medio Oriente, de los pueblos del Medio Oriente. O sea, aquí todo queda mal terminado, por un lado. Por el otro lado, Rusia está tratando de sacar adelante su revolución, su alfabetización, su proyecto para poder generar comida. Y habíamos visto cómo salió de la guerra con el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, cómo le había entregado un poco de territorios durante la guerra. Como Alemania pierde la guerra, esos territorios se hacen independientes, y es cuando van a tener su cuarto de hora Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Finlandia, que antes habían estado bajo el imperio zarista muy a las malas, y que ahora, por obra y gracia de la derrota de Alemania, van a quedar independientes. Entonces, mientras todo esto está pasando, dijimos la vez pasada algo muy preocupante. A Lenin le van a pegar un tiro. Ahí cuando se van a pegar un tiro en 1921, y ahí es cuando se va a endurecer mucho más el terror rojo, porque después de eso, imagínense, el líder máximo de la revolución. Entonces Lenin va a durar fuera de combate, no lo matan, pero lo dejan muy mal. Va a durar fuera de combate desde 1921 hasta 1924, en que va a morir. En ese periodo no está gobernando Lenin. Entonces, ¿quién? Entonces, en ese periodo se va generando una pugna de poder muy grande, por quien un poder de este tamaño, que es totalmente único, piramidal, que va hacia el Soviet Supremo, todo el mundo lo quiere. Y Lenin no está ahí, está pero no está, porque no está muerto, pero no está cuerdo, no está lúcido. En Tauro se ve Lenin ya totalmente perdido frente a lo que estaba pasando, el hombre que había sido el ideólogo de la revolución junto con León Trotsky. Entonces aquí en rigor le tocaría a Trotsky tomar las banderas de la revolución, porque él es el que la hizo junto con Lenin. Pero va a haber otro personaje, un tipo que fue monje en una época, georgiano, una personalidad recia y torva a la vez, que va a entrar en este juego del vacío de poder y va a empezar a escalar poco a poco, de una manera casi subterfugia, una cantidad de juegos de traiciones hasta llegar al poder. Ese personaje se va a llamar José Stalin.
y va a tener una pelea con Trotsky terrible, porque Trotsky es un tipo muy inteligente, muy capaz, pero es un tipo muy arrogante. Y le parece que Stalin, mejor dicho, no está ni pintado en la pared, y Stalin, de lo único que no tenía era estar pintado en la pared. La pugna de poder aquí va a generar una serie de trastornos, digamos, una serie de problemas que nos van a llevar a que el autoritarismo que estaba implícito ya en la revolución se vaya a volver el centro de la doctrina y nos vaya a llevar hacia un endurecimiento muy profundo de las estructuras que se va a llamar el estalinismo. Y al crearse el estalinismo, que es otra forma de autoritarismo, se nos va a juntar con el nacionalsocialismo y se nos va a juntar con el fascismo. Son tres formas distintas de autoritarismo en nombre de cosas totalmente diferentes. Esto no lo va a notar nadie hasta que ya esté clarísimo. Y aun cuando esté claro, los hechos y los ecos van a hacer que no sea visible. Pero por el otro lado, a Stalin le van a tocar unos tiempos tan duros. Mucho es que Rusia no va a tener un momentico de paz, ¿me entiende? Porque cuando termina la guerra empieza la guerra civil. Cuando los años 20 se están consolidando la revolución y se gastan un poco de tiempo sacando la guerra civil. Luego logran sacar adelante su sociedad y cuando ya logran sacar adelante su sociedad ya empiezan a soplar los vientos de la Segunda Guerra Mundial. Y esos vientos a Rusia le van a dar más fuerte que a cualquiera. O sea, no va a haber nunca un tiempo de frescura para sentarse y hacer la revolución como dijimos que se iba a hacer, porque los vientos de la historia la llevaron a rumbos muy diferentes que ella no hubiera pensado y no se hubiera imaginado. Entonces, estamos en los años 20 y cuando llegan los años 30, soplan vientos autoritarios. Después de la muerte de Lenin, Lenin había dejado un testamento en donde decía que el heredero natural de la revolución era Trotsky, que era muy capaz, aunque fuera arrogante, que tuvieran mucho cuidado con Stalin. El testamento de Lenin va a quedar oculto durante mucho tiempo, hasta que después se va a saber, después va a haber una desestalinización en tiempos de Khrushchev, pero va a haber una cantidad de secretos que van a surgir de aquí en adelante. La figura de Lenin se va a volver casi una figura deificada, y después cuando se le embalsame y esté en la tumba y todo eso va a ser el ícono de la revolución, y en nombre de él, pero de una manera muy diferente, Stalin le va a dar un rumbo distintísimo a esta revolución y por lo tanto al carácter histórico de Rusia y de Europa, que van a estar profundamente ligadas por este hecho. Como vimos que todos los que tenían una idea diferente de la revolución y lo intentaron murieron o fueron aplastados, entonces nunca hubo cómo ni de qué manera plantear otro tipo de historia. Lenin, al sufrir un atentado en 1921, no alcanza a terminar la obra que él había empezado y tampoco sabemos cómo la hubiera terminado o cuánto más hubiera vivido para concretarla, para hacerla realmente, para poderla plasmar en la historia. Hizo lo más importante, pero muere antes de que pueda consolidar toda su obra. Entonces tampoco sabemos exactamente cómo la iba a terminar de hacer Lenin. O sea que el que va a terminar haciendo consolidando la revolución es Stalin, de una manera totalmente distinta. Stalin empieza por aliarse con cada uno de los miembros del Partido Comunista y luego traicionar al uno para aliarse con el otro y luego traicionar al otro, y así va pasando por encima de Zinoviev, de Kamenev, de Bukharin y de todos aquellos del núcleo histórico que en principio hicieron la revolución, y a medida que los va dejando atrás, los va dejando en desgracia, y en un peldaño de traiciones y de conspiraciones el hombre va a llegar al poder y finalmente se va a hacer con el poder en 1926. Cuando él se haga al poder, él asume, de hecho, que la revolución no va a triunfar en ningún otro país porque ya para ese momento eso era claro. Que no es una cuestión de esperar
el resultado de las otras sociedades como Lenin creyó hasta el último momento, porque ese era el trato, ese era el pacto, de eso se trataba. No, ahora la revolución solamente se va a dar en Rusia y las condiciones van a cambiar, y Stalin se va a inventar una figura que es casi como la cuadratura del círculo, que se llama el socialismo en un solo país. El socialismo es una doctrina internacionalista por definición, y que se dé en un solo país es como un círculo cuadrado. Pero Stalin va a decir que eso es así, y a ver, la historia de cómo va a pasar esto, de quién es José Stalin, de qué fue lo que pasó con Lenin, y de qué fue con lo que pasó con León Trotsky, y toda la historia del profeta en el exilio, y del rumbo de la revolución y por lo tanto del mundo, una vez que comience esta era, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la década de los 20, del triunfo de la revolución después de la guerra civil, de Lenin en su proyecto interrumpido por un balazo, de la figura de Stalin que se cocina en las sombras, del fascismo y el nazismo que se incuban en Alemania y que se incuban en Italia, y del rumbo extraño y a la postre siniestro que el mundo va a tomar al final de los 20 y en el comienzo de la década de los 30, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.